Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase de enfermedades respiratorias. Dentro de la clase de enfermedades respiratorias vamos a estar viendo lo que es EPOC, un poco de neumonía y la rehabilitación en pacientes post-COVID. Dentro de esta primera clase lo que vamos a abarcar es el área, la enfermedad, una de las enfermedades más comunes respiratorias dentro del adulto mayor, que es EPOC. Después desarrollaremos un poquito el tema de neumonía y ya en la clase de retroalimentación vamos a ver lo que es la... perdón. Listo, perdonen. Lo que vamos a ver es en la clase de retroalimentación va a ser la valoración para la prescripción del ejercicio y ciertos ejercicios que podemos implementar nosotros tanto en pacientes EPOC como en pacientes con neumonía o pacientes post-COVID, que definitivamente esta parte de enfermedades respiratorias es un tema muy importante y muy sobresaliente en estos tiempos debido a lo que hemos estado viviendo actualmente en los últimos meses. Así que, pues bueno, espero que les ayude. Esto solamente va a ser muy importante, un vistazo o una vista bastante general a lo que se puede llegar a abordar con estas enfermedades, ya que si quisieran ustedes saber un poco más en relación al tratamiento, eh, en relación al tratamiento de estas enfermedades respiratorias, ya será indispensable que se tome algún curso aparte o que ustedes lleguen a investigar en otros medios. El día de hoy, en este módulo, en esta semana vamos a ver, les digo, un panorama general, pero que espero que dentro de este panorama general les ayude para su retroalimentación, si ya conocían esta enfermedad o conocían un poco sobre neumonía, y les ayude a entender mejor el abordaje. Así que, pues bueno, primero vamos a definir qué es EPOC y para eso vamos a utilizar a dos definiciones. La primera, esta definición está dada por la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva o GOLD, por sus siglas en inglés, y esta misma organización nos llega a decir que es una enfermedad prevenible y tratable con efectos pulmonares significativos en el individuo. Y la característica del EPOC es que va a haber una limitación en el flujo aéreo que no va a ser totalmente reversible. Es usualmente progresivo la sintomatología. Está asociada a una inflamación anormal de los pulmones o gases o partículas nocivas. Así que eso es lo que nos dice la organización GOLD acerca sobre EPOC y su definición. Pero vamos a ver qué nos dice la Asociación Americana de Tórax y la Sociedad Respiratoria Europea. De igual manera, estas asociaciones nos hablan de que es una enfermedad súper prevenible, es una enfermedad que se puede tratar y que se va a encontrar esencialmente limitada por la limitación en el flujo aéreo y de nuevo hace referencia a que no es completamente reversible, es progresiva y está asociada a una respuesta inflamatoria normal. Uno pues puede pensar, pues es casi lo mismo, ¿no? Pero, y de hecho tanto puse estas dos definiciones para que nosotros podamos observar que hay un consenso en las asociaciones en las cuales nos definen a EPOC como una enfermedad cuya característica es la limitación en el flujo aéreo asociada a una inflamación anormal de los pulmones debido a partículas, gases nocivos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la sintomatología que va a presentar estos pacientes con EPOC? La sintomatología de manera general va a consistir en una disnea crónica, va a consistir en una disnea progresiva. Recordemos que la disnea es la dificultad para poder respirar. Va a consistir en tos y en producción de esputo o producción de flemas. Todo esto, tanto la disnea, la tos, van a conducir a una limitación en la actividad y que en última instancia le va a dificultar ya sea el trabajo o cuidarse a sí mismo. Los pacientes con EPOC por lo general están entrando ya en un círculo vicioso. ¿Por qué entran en un círculo vicioso? Pues bueno, porque la sintomatología que está provocando una falta de aire, que provoca una disnea por esfuerzo. Una disnea por esfuerzo, de manera sencilla, es
una falta de aire o complicación para respirar debido a algún esfuerzo que se esté haciendo o alguna actividad que se llegue a realizar. Solo que esta disnea por esfuerzo viene a ser multifactorial en los pacientes con EPOC. Pero esta misma situación de disnea le lleva al paciente a estar en una inactividad, y ese sedentarismo empieza a retroalimentar una disfunción en los músculos periféricos, no solamente en los músculos respiratorios, no solo en los músculos respiratorios, sino también a nivel de manera general, ¿no? Musculatura de extremidades superiores e inferiores. Esto a su vez empieza a aumentar una dinámica de hiperinflación, o hay una hiperinflación dinámica, eso es. Y esta hiperinflación dinámica también se ve agravada porque el paciente, como está inactivo, empieza a presentar una mayor masa grasa. Entonces, presenta una mayor masa grasa y está inactivo. Y esa misma inactividad fomenta la disfunción, la atrofia de los músculos periféricos. Esta misma inactividad está generando la hiperinflación dinámica y estática del paciente, así que se vuelve un círculo vicioso del mismo. Ahora, si nosotros nos estamos dando cuenta en cuál es el círculo vicioso en el que está entrando el paciente, aquí nosotros nos podemos dar una idea muy importante relacionada a cuál es el tratamiento. Si bien los fármacos, si bien la terapia, la rehabilitación pulmonar va a ser indispensable, dentro de la misma rehabilitación pulmonar, lo que es el ejercicio físico terapéutico va a ser la piedra angular para poder tratar a estos pacientes. Bien, ahora, hablando un poquito sobre la sintomatología de los pacientes con EPOC, nosotros vamos a ver, como ya lo hemos mencionado, que es una enfermedad progresiva, pero que va a iniciar con una inflamación bronquial y parenquimatosa. De manera temprana puede llegar a aparecer disnea, tos, expectoración, va a haber una obstrucción del flujo de aire y por ende va a haber una disminución del soporte bronquiolar. Y aquí viene lo interesante, y es que el EPOC puede, o más bien se va a venir acompañado con una bronquitis crónica o con un enfisema. Ahora, puede haber EPOC con predominio de bronquitis crónica y puede haber EPOC con predominio de enfisema. En cualquier caso, tanto la bronquitis crónica como el enfisema van a estar presentes en el paciente con EPOC. Sin embargo, en ciertos pacientes predomina más una, digamos, la subpatología. Ahora, ¿cuándo se considera una bronquitis crónica? La bronquitis crónica es la presencia de tos y expectoración mayor a 2 meses, mientras que un enfisema va a ser la destrucción de las paredes alveolares, el agrandamiento de los espacios aéreos distales del bronquio terminal y va a generar una fibrosis. Entonces, veamos aquí en estas imágenes del lado izquierdo. Aquí nosotros tenemos a los alvéolos, sí, al racimo de los alvéolos, y veamos que tenemos espacios bien delimitados, las membranas que van a permitir el intercambio de gases. Sin embargo, aquí nosotros estamos viendo cómo hay una destrucción de las paredes alveolares. Esta destrucción lo que va a hacer es ensanchar a los alvéolos, pero este ensanchamiento ocupa lugar dentro del pulmón, que al final este espacio ocupado me va a terminar por obstruir el flujo de intercambio de gases, impidiéndome justamente una función pulmonar adecuada. Bien, para poder nosotros clasificar la gravedad del EPOC, nosotros vamos a utilizar la herramienta o la tabla más aceptada por la organización GOLD o por la iniciativa GOLD. Esta clasificación viene a estar definida por lo que son los valores de volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Para hacer un recuento o un recordatorio
sobre qué es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, vamos a ver muy rápido de qué consiste estos conceptos, sobre todo el primero, o el FEV1. El FEV1, o el volumen expiratorio forzado en un segundo, va a ser, como su mismo nombre me lo está indicando, el volumen de aire expulsado durante el primer segundo de una expiración forzada. Entonces, como es el volumen expulsado en la primera expiración forzada, pues yo para eso voy a necesitar yo voy a utilizar un aparato para poder medirlo, un instrumento para poder medirlo, y pues para medir el gas voy a utilizar lo que es la medida en mililitros, y esta medida va a ser obtenida a través de una espirometría. Entonces, igual aquí el médico o aquí el responsable, perdón, el médico tratante o el neumólogo va a utilizar va a utilizar un espirómetro para poder diagnosticar esta situación. Claro que nosotros ya podemos usar el espirómetro para una situación de rehabilitación pulmonar, pero bueno, en cuanto cómo es que sé o cómo es que en este momento, cuál es lo normal, perdón, del volumen expiratorio forzado en un segundo, pues se va a considerar normal si los valores que ya se tienen arrojan mayor del 80%. Si el paciente cuando está expirando los valores son mayores del 80%, se consideran una persona con un volumen expiratorio normal. Basado en esa situación, la GOLD propone una clasificación del EPOC que se va a basar en lo que es un estadio 1, un estadio 2, un estadio 3 y un estadio 4. Perdón, si ustedes se dan cuenta en la misma tabla, aquí nos está diciendo que el FEV1 va a ser mayor del 80% del previsto y puede llegar a ser considerado como un EPOC o un estadio leve. Obviamente, aquí tenemos que también estarlo correlacionándolo con la clínica o la sintomatología. Si hay tos, si hay flemas, si hay disnea, si hay alguna disnea por esfuerzo. Entonces, todo eso también lo tendría que estar relacionando. En el estadio 2, nosotros vamos a ver que presenta un paciente una severidad moderada si en la espirometría arroja de un 50 al 80% del previsto. Es grave si es del 30 al 50 y es muy grave si es menos del 30% del previsto. En este caso también, si hay un menor del 50% con insuficiencia respiratoria o signos clínicos de insuficiencia cardíaca. Es decir, si ya se considera un EPOC muy grave, si también a eso le agregamos algún valor o una sintomatología clínica de insuficiencia cardíaca. Pues bueno, dejando un poquito de lado esta clasificación, ahora vamos a ver cuál es la epidemiología del EPOC. Aunque no lo parezca, pero en México se estima que el 19.7% de la población padece esta enfermedad. Sin embargo, este dato es un dato viejo, aproximadamente del 2010. Entonces, tenemos que concluir que este dato o este porcentaje tiende al alza, así que debe de ser mucho más alto actualmente. Era considerada la quinta causa de muerte en mayores de 45 años, también hace un tiempo, aproximadamente en el 2010 también. Y curiosamente será la séptima causa principal por discapacidad y la cuarta principal de muerte en el 2030. Así que esos valores hay que tomarlos mucho en cuenta porque ahora sí que se necesita con mucho más razón que el profesional de la salud no solamente se incline hacia el tratamiento de las patologías osteomusculares, que es por lo general a donde más se inclina el profesional de la salud, o al menos el fisioterapeuta casi se tiende a inclinar a esa área, pero esta es una área de la rehabilitación pulmonar o la fisioterapia respiratoria, es un área que debe de estar o que está en crecimiento y sobre todo estuvo a la alza en pacientes ahorita, sobre todo por la situación que hemos estado viviendo, pero nada más es para que podamos concebir que
que la rehabilitación pulmonar o la fisioterapia respiratoria se vuelve cada vez más importante en la actualidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo para poder desencadenar alguna enfermedad pulmonar obstructiva? Pues sabemos que lo primero va a ser el tabaquismo, el segundo es si se contrajo tuberculosis, el humo de las leñas y los combustibles, factores socioeconómicos y factores genéticos son los que se engloban para poder desencadenar el EPOC. Si nosotros nos damos cuenta, hay ciertos factores que definitivamente no podemos corregir o que no son modificables, mientras que el factor eh, más modificable es el tabaquismo. Por esta razón debemos de hacer hincapié sobre todo en la educación de nuestros pacientes cuando nos topemos con un fumador. Así que pues bueno, hablemos un poquito sobre la fisiopatología del EPOC. Pues bueno, cuando hablamos de EPOC vamos a hablar, como lo habíamos dicho, que debemos de entender que el EPOC cursa tanto con enfisema pulmonar como con bronquitis crónica. En estas imágenes nos podemos como alcanzar a vislumbrar un poquito mejor todavía lo que caracteriza el EPOC y lo caracteriza la bronquitis crónica. En la bronquitis crónica se está generando, o vean cómo aquí yo tengo al bronquio sano, yo tengo la mucosa, yo tengo la mucosidad y la pared externa y está tiene un espacio o tiene una luz que va a permitir el paso o el intercambio gaseoso. Sin embargo, conforme se va dando esta secreción de mucosidad, se empieza a disminuir el espacio y por ende esta misma secreción es la que se tiene que expulsar para poder mejorar la calidad de vida del paciente. Y bueno, en cuanto al enfisema, el enfisema nosotros observamos bien en la imagen como el racimo alveolar se ve, estos alveolos se ven destruidos en sus paredes alveolares, se están ensanchando, este ensanchamiento provoca un aumento del espacio o se ocupa, y este aumento del espacio, aunque uno pudiera pensar que va a permitir el paso del aire, como se destruyeron los alveolos, como se destruyó la pared alveolar, el mismo espacio que se ha creado, ese espacio vacío, va a alojar el aire. Este alojamiento de aire lo aloja, pero no lo intercambia. Entonces, este mismo alojamiento va a permitir que se genere una hiperinsuflación, tanto estática como dinámica. Entonces, esto mismo a su vez genera una inflamación todavía en los alveolos, generando este círculo vicioso. Pues bueno, en cuanto a la fisiopatología del EPOC, tenemos que, como les había mencionado, distinguir cuando un paciente tiene EPOC con enfisema predominante o EPOC con bronquitis dominante. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tenemos un paciente con EPOC y un enfisema dominante? Pues bueno, aquí lo que va a suceder es lo siguiente. El aire hace su escape de las celdas de aire más despacio que en condiciones normales. La comunicación va a ser más difícil entre el aire y el contenido de las celdas del aire y los bronquiolos, y hay una disminución de la elasticidad de las celdas. Entonces aquí nosotros estamos observando a un racimo alveolar, tenemos a los alveolos y vemos como esta pared alveolar posee elastina, y recordemos que la elastina es parte del tejido conjuntivo que permite la elasticidad. Así que pues bueno, las paredes alveolares van perdiendo elastina, pierden ese sostén y esto mismo genera una destrucción alveolar. Quiero que observen aquí, es una imagen que en lo personal me gusta mucho porque me permite entender mejor esto. Aquí tenemos el racimo alveolar, se genera este intercambio gaseoso y esto es en un paciente normal, y en un paciente con enfisema se genera una destrucción de la pared alveolar y el aire, en lugar de pasar, o el oxígeno y el dióxido de carbono, en lugar de hacer este intercambio gaseoso, se queda atrapado. Entonces, al quedarse atrapado tanto oxígeno como dióxido de carbono, empieza a generar cierto daño a nivel alveolar, generando pues esta destrucción.
La ruptura alveolar va a conducir a una disminución del intercambio gaseoso, una retracción de la elástica del pulmón, aumenta la resistencia y limitación expiratoria y requiere una mayor fuerza para movilizar todo este aire expirado porque se encuentra atrapado. Y pues bueno, eso mismo a su vez me genera las diferentes dificultades que presenta el paciente. Dentro de los enfisemas tenemos tipos de enfisemas. Tenemos un enfisema cetoacinar en el cual el bronquiolo el bronquiolo se encuentra comprometido, está asociado por lo general al consumo de cigarro. Tengo un enfisema paracinar en el cual compromete todo el acino pulmonar. El acino pulmonar viene siendo este racimo que estoy señalando en este momento. Así que, pues bueno, el enfisema paracinar afecta a estos pequeños racinos o, bueno, al acino pulmonar. Y a su vez tengo un enfisema un enfisema acinar distal. Este enfisema va a afectar a los conductos y sacos alveolares. Entonces, todo lo que son, en la imagen no se alcanza a ver muy bien, pero son estos conductos verdes que se logran percibir. Esos vienen siendo los conductos alveolares, así que toda esa zona se va a terminar afectando. ¿Cuál es el cuadro clínico de este enfisema, perdón, cuál es el cuadro clínico de un paciente con EPOC con enfisema? Va a presentar disnea, va a presentar tos o expectoración y va a presentar algo muy interesante, tórax en tónel. ¿Qué es un tórax en tónel? Quiero que observen cómo hay una diferencia de este paciente que tiene el tórax en tónel y este paciente que tiene una postura, un tórax sifótico. En el tónel, lo que vamos a encontrar es que los diámetros, tanto transversales como anterior y posterior, se encuentran iguales aproximadamente. Normalmente, el diámetro antero-posterior, es decir, el diámetro anterior a posterior, este que estoy señalando, es por lo general inferior al transversal. El transversal pues simplemente es el que va justamente, si yo me pongo en una posición bipedestación y trato de señalar, pues el transversal es el que va justamente, digamos, de pecho a pecho, por así decirlo. Así que ese diámetro se va a encontrar en lo normal, es mucho mayor el transversal que el antero-posterior. Pero en un paciente con tórax en tónel están los diámetros muy similares y esto se debe justamente a que el enfisema pulmonar está causando un ensanchamiento, está ocupando más espacio y por ende se tiene que ensanchar ese tórax para darle más espacio. Así que pues bueno, hasta aquí voy a dejar la grabación de la primera parte de POC para que no sea tan pesado esta vez y no vean un video de 30 o 40 minutos.